¿Recuerdas aún el aroma de un desayuno preparado en una sartén de hierro fundido sobre la estufa de leña? En aquel entonces, la mañana no comenzaba con café apresurado o panecillos industriales, sino con platos sencillos que daban fuerza para todo un día de trabajo. Cada desayuno era un recuerdo, una historia de familia, de manos hábiles y del calor de una cocina antigua. Hoy viajamos de regreso a esa época, a 10 desayunos sencillos que una vez encantaron al mundo con su aroma de recuerdo. Uno, salsa de chocolate y panecillos recién horneados. ¿Alguna vez pensaste que el desayuno podría ser tan dulce como un postre? En las cocinas sencillas de antaño, se mezclaba cacao en polvo, leche y azúcar en una sartén de hierro fundido hasta obtener una salsa brillante y espesa. Cuando el aroma a cacao llenaba la habitación, los panecillos calientes se partían por la mitad y la salsa tibia fluía sobre la masa, fundiéndose con su calor. Los niños esperaban impacientes a que la abuela removiera la salsa para tocar con el dedo la primera capa de burbujas de chocolate. Este plato surgió cuando el cacao se volvió asequible, una pequeña alegría en tiempos difíciles, cuando no se tenía mucho, pero se creaba felicidad a partir de la sencillez. En la década de 1970, la gente comenzó a temer la grasa y el azúcar, y este plato desapareció lentamente de la mesa del desayuno. Hoy, solo unas pocas posadas antiguas conservan esta receta, como un recordatorio de que la felicidad a veces reside en el aroma del cacao caliente y el pan recién horneado. 2. Salsa de café y panecillos con jamón curado. Hubo una vez un plato que era el alma del desayuno antiguo, una salsa inusual, cocinada con grasa de jamón y café negro fuerte. Cuando se freía el jamón, se vertía el café caliente en la grasa restante, y se formaba un rastro rojizo y aceitoso, de ahí su nombre. El aroma a humo, café y sal se fusionaba en una sinfonía de la mañana. El hombre que había cortado el pan colocaba el jamón dentro, vertía un poco de esta salsa encima y daba un bocado completo. Salado, amargo, cremoso, un sabor que despertaba todos los sentidos. Algunos añadían azúcar moreno para equilibrar el amargor. Este desayuno era un equilibrio perfecto entre trabajo y placer. Se encontraba en todas partes, desde mesas sencillas hasta pequeñas posadas para trabajadores agrícolas, pero desapareció cuando el café instantáneo y los microondas hicieron su aparición. Pero quien una vez inhaló este aroma de café que se encuentra con la grasa de jamón, nunca lo olvida. La mañana regresa, viva como antaño. 3. Salsa de tomate y panecillos calientes. En algunas mañanas antiguas no se cocinaba salsa blanca o caldo de carne, sino una salsa de tomate de color rojo intenso y aromática. Comenzaba con la grasa que quedaba después de freír tocino, oro líquido que nadie tiraba. Se espolvoreaba harina, se removía hasta dorar, luego se añadían tomates maduros del jardín, a veces también conservas del verano anterior. Cuando la mezcla comenzaba a hervir a fuego lento, un aroma a acidez y calor llenaba la pequeña cocina. Un poco de azúcar, algo de pimienta, y el desayuno estaba listo, sencillo, sustancioso y maravilloso. En tiempos de pobreza, un vaso de tomates bastaba para saciar a todos. Los panecillos calientes se partían por la mitad, empapados en esta salsa rosa roja que brillaba como un atardecer en el plato. Hoy este plato está casi olvidado, pero quien lo probó una vez recuerda su sabor honesto, agridulce, el sabor de una época en la que el amor y un poco de grasa en la sartén eran todo lo que se necesitaba. 4. Salsa de pobres. El desayuno de los días difíciles. Cuando la vida se ponía difícil, la gente aprendía a crear grandes cosas con poco. En las cocinas antiguas, cuando no quedaba ni un trozo de carne, se hacía una salsa con lo que sobraba. Un poco de harina, una cucharada de grasa, agua o leche, sal y pimienta. La harina se doraba lentamente. Luego se añadía el líquido hasta que la salsa oliera ligeramente a nuez. Algunos freían una pequeña cebolla en la grasa para profundizar el sabor antes de retirarla. La salsa caliente se vertía sobre panecillos frescos.
panes sencillos, baratos, pero hechos con amor. En tiempos difíciles, esta comida salvó a muchas familias. Un niño que daba el primer bocado no sabía que crecía en la pobreza. Solo saboreaba la grasa, la sal y la sonrisa de la madre junto al fogón. Hoy casi nadie conoce este plato, pero el aroma a harina tostada recuerda a quienes lo olieron una vez, la gratitud, sencilla y sagrada. 5. Salsa de harina de maíz, el sabor auténtico de la mañana. Antes de que la harina de trigo estuviera muy extendida, la salsa se hacía con harina de maíz gruesa. El aroma a maíz tostado se mezclaba con la grasa de jamón, una señal de una mañana de desayuno vigorosa. Se espolvoreaba la harina con cuidado en la grasa caliente. Se removía incansablemente. Luego se añadía leche o nata hasta obtener una masa espesa y cremosa. Era amarillenta, ligeramente granulosa, pero precisamente eso era lo que le daba su encanto. Vertida sobre panecillos calientes, sabía dulce, salada y nutritiva a la vez. Algunos añadían tocino desmenuzado o salchicha para hacerla aún más sustanciosa. La gente mayor decía que esta salsa se pegaba al estómago y daba fuerza para el día. Pero cuando la harina blanca industrial se encontró por todas partes, el aroma de la harina de maíz tostada cayó en el olvido. Solo en casas antiguas, donde las abuelas aún conservaban sus molinos de piedra, se podía reencontrar este olor dorado, un recuerdo tan cálido como su color. 6. Jarabe de remolacha azucarera y panecillos, la dulzura del otoño antiguo. Antes de que el azúcar blanco conquistara los mercados, se endulzaba con un jarabe oscuro y espeso de remolachas. En días fríos, se abría el frasco y el cálido aroma llenaba la habitación. Un panecillo fresco, un trozo de mantequilla encima y el jarabe fluía lentamente sobre la miga. No se necesitaba más. El jarabe no era solo comida, sino el resultado de un trabajo arduo. Cuando pueblos enteros se reunían en otoño para prensar remolachas y cocinar jarabe. Cada familia lo guardaba en jarras, como una valiosa provisión para el invierno. Algunos mezclaban el jarabe con mantequilla para hacer una crema dulce que los niños adoraban. Pero cuando el jarabe de azúcar barato llegó a las tiendas, este aroma desapareció de las cocinas. Hoy, el olor a jarabe cocido basta para traer de vuelta los recuerdos de manos de madres desnatando la espuma marrón y de mañanas otoñales llenas de calor. 7. Pan de maíz desmenuzado con leche. El desayuno de la frugalidad y el calor. En aquel entonces, nada era demasiado valioso como para tirarlo. El pan de maíz sobrante de la noche se rompía en pequeños trozos por la mañana y se cubría con leche fría, a veces con suero de leche, a veces con leche fresca. Sencillo, dulce y saciante, suficiente fuerza para todo el día. Algunos añadían un poco de jarabe o miel, otros espolvoreaban cebolletas y lo hacían salado. Los niños amaban el sabor del pan suave, empapado en leche, que aún olía ligeramente a maíz tostado, mientras los adultos encontraban consuelo en él, una señal de que nada se desperdiciaba. En tiempos de pobreza, un tazón de esto era símbolo de gratitud, agradecidos por lo que se tenía y por las manos que lo preparaban. Hoy, entre coloridos cereales de maíz y mueslis instantáneos, casi nadie recuerda que este sencillo desayuno una vez regaló tantas mañanas felices. 8. Gachas de maíz fritas. La comida sencilla que sostenía el día. Antes de que existieran los copos de avena instantáneos y las barritas de cereales envasadas, la gente cocinaba gachas de maíz con agua y sal, las dejaba solidificar durante la noche y por la mañana las cortaba en rodajas gruesas. Estas se ponían en grasa caliente, chisporroteaban hasta dorarse, crujientes por fuera, suaves por dentro. El sonido del frito era música en la estufa de leña. Algunos lo comían dulce con jarabe, otros salado con huevos o jamón. El sabor a nuez del maíz, la corteza crujiente. Quien lo probó una vez, nunca lo olvidó. En años difíciles, se mezclaban restos de carne o verduras para hacer una comida completa. A los niños les encantaba sostener los trozos calientes en las manos, reían, incluso si se quemaban los dedos.
Cuando la comodidad se volvió más importante, el plato desapareció silenciosamente, pero el aroma a maíz tostado en una sartén aún puede despertar el recuerdo de una mañana lejana. 9. Tortitas de trigo sarraceno. El sabor agrio y suave de las cocinas antiguas. Antes de que la harina de trigo se convirtiera en la norma, el trigo sarraceno era el corazón de muchos desayunos. Por la noche, la harina se mezclaba con agua y se dejaba reposar toda la noche junto a la estufa caliente hasta que fermentaba ligeramente, como la masa madre. Por la mañana, cuando la masa burbujeaba y olía a otoño y tierra, se vertía en la sartén caliente. Se formaban tortitas finas y aromáticas, crujientes por los bordes, suaves por el centro. Servidas con mantequilla y jarabe, sabían sustanciosas, ligeramente agrias e infinitamente honestas. Muchas familias conservaban su masa madre durante generaciones, un tesoro transmitido de madre a hija. Estas tortitas eran más que alimento, eran paciencia, afecto, recuerdo. Con la llegada de las mezclas para hornear preparadas, el ritual desapareció. Pero quien alguna vez huele el aroma de trigo sarraceno en una plancha de hierro fundido, sabe lo que significa cuando el recuerdo flota en el aire. 10. Panecillos cabeza de gato. Bollería tan grande como el propio recuerdo. En algunas mañanas no se necesitaban moldes ni rodillos. Solo una cuchara grande, un cuenco de masa y una sartén caliente. Se dejaban caer grandes porciones de la masa húmeda directamente sobre la bandeja, donde crecían irregularmente, redondas y grandes como cabezas de gato. De ahí el nombre. Ligeramente crujientes por fuera, suaves y mantecosos por dentro, olían a hogar. Cubiertos con salsa o simplemente untados con mantequilla, eran una comida por sí mismos. En tiempos en que nadie contaba calorías, se consideraban el epítome de la generosidad. Pero con la modernidad, desaparecieron lentamente de las cocinas. Pero quien alguna vez estuvo junto al horno y escuchó a la abuela reír, come solo uno, eso te basta para todo el día. Lleva ese aroma para siempre en el corazón. Estos panecillos eran más que alimento, eran alegría, compartida en el calor de la mañana. El tiempo puede cambiar las costumbres, pero no puede borrar el recuerdo del aroma a harina, café y afecto. Estos platos, sencillos, a veces humildes, llevaban el alma de una época en la que se apreciaba cada trozo de pan y cada rastro de jarabe. Si estos viejos aromas te hacen sonreír, deja un comentario, dale un me gusta y suscríbete al canal para seguir conmigo en la búsqueda de los desayunos olvidados del recuerdo.